Punto por punto. Nuevamente nos acompaña en este espacio el maestro Fernando Coronel, analista político, con quien vamos a conversar acerca del proceso electoral que ya en próximo domingo, el 5 de junio, habrá de haber aquí en el país, en 2 estados de la República. Se van a renovar gubernaturas, en otros estados también habrá elecciones para renovación de congresos, de presidencias municipales, y como siempre es muy grato tenerte, que nos acompañes en este espacio. Al contrario, muchas gracias y pues buenos días a todos. Gracias. ¿Cómo se ve el panorama a una semana de las elecciones? ¿Qué gana el PRI, por ejemplo, que es el partido que se está jugando, desde luego con esta antesala, el saber si permanece en la presidencia de la República o no? ¿Qué se están jugando los partidos, particularmente el PRI? Que lo que tú comentas, Javier, es muy importante porque me gustaría citar al presidente Enrique Peña Nieto hace unos días, que dijo que el proceso electoral, que acabas de comentar, de este año, pues no va a tener ningún impacto y no va a afectar o no va a ser nada premonitorio de lo que pueda suceder hacia el 2018. Yo no creo así, al contrario. Si nosotros hacemos en este ejercicio que hemos hecho también aquí de escenarios, este proceso electoral antes del 2018, por el peso de los estados donde se juegan muchas cosas, va a ser, yo no diría determinante, pero sí va a ser uno de los factores que van a influir e a incidir de manera muy importante hacia el 2018. Y hay muchas cosas que están en juego. Una de ellas, evidentemente, como tú bien lo decías, Javier, es el PRI. Yo diría, ¿cuál va a ser la posición en el mapa político nacional del PRI después de este proceso electoral? El presidente del PRI dijo algo muy interesante. Nosotros vamos por 9 de 12 gubernaturas. Incluso una encuesta reciente decía que en 9 estados va adelante el PRI. Una de tantas encuestas que se están realizando. Así es, pero ya no tanto. Si nosotros ponemos en la mesa, en un mapa, todas las encuestas, al PRI se le están complicando. De esas 9 de 12, yo creo que al final puede llegar a 7 u 8 gubernaturas, pero deja eso. Lo importante es el peso de las gubernaturas. Y tenemos ahí Veracruz. El proceso se está cerrando de manera, yo diría, que preocupante para el gobernador, para el PRI, para el candidato del PRI. Esta disputa que se han generado entre los yunes, ¿no? Cada vez se ha polarizado más la elección. Y evidentemente uno de los factores que ha afectado que los números del PRI, de los candidatos en las encuestas hasta ahorita, haya disminuido o se haya cerrado la elección, es más, incluso el candidato de Morena ha crecido, Cuitlagua García, en los números. Se dice de una perversa y supuesta perversa, yo lo digo entre comillas porque así lo dicen los opositores a esa alianza, entre Morena y el gobernador y el candidato del PRI en Veracruz. Lo que sí es cierto es que, según vemos en las encuestas, la elección está muy cerrada, y si el PRI llega a perder un estado como Veracruz, que es bastión histórico, que nunca por lo ha primera perdido. vez, nunca lo ha perdido, y es el segundo caso también Tamaulipas, que ahí sí la elección, según las encuestas, pareciera estar perdida para el PRI. Es decir, si el PRI pierde, es un escenario, porque al final el gobernador y el PRI va a operar con todo, como lo que funciona muy bien allá es la maquinaria electoral, y lo va a mover ese día con todo. Pero si pierde el PRI Veracruz, aun cuando recupera otros estados como Sinaloa, por ejemplo, o como aun cuando recupera cualquier otro estado, el tema es que si pierde un bastión como Veracruz e incluso como Tamaulipas, el resultado y el balance electoral por la cantidad, el porcentaje de padrón electoral que está en Veracruz, estamos hablando que Veracruz es el tercer estado, la Ciudad de México, antes DF, el Estado de México y enseguida Veracruz, de padrón electoral, de concentración de electores. Es el símbolo político y es lo que, para mí, de las 12 gubernaturas es la más importante. Entonces, los números para el PRI están en riesgo. Y entonces, ¿qué está en juego? Exactamente eso. ¿Cómo se va a reconfigurar en el mapa político la posición electoral del PRI? ¿Con cuántas gubernaturas y qué gubernaturas va a quedar después de que culmine el proceso electoral, que estamos a una semana? Y evidentemente va a haber actores afectados y actores beneficiados, que es el caso del principal actor con nombre y apellido que va a salir perjudicado del proceso electoral si al PRI en efecto le va mal y no gana los 9 de 12, evidentemente es Mario Fabio Beltrones. Claro, será un saldo negativo para uno de los principales candidatos a la presidencia de la República. Aspirantes, digo, entre todos los del PRI. Pues obviamente que Manlio Fabio es uno de los más fuertes, ¿no? Pero estados, si analizamos estados como Oaxaca, por ejemplo, que hoy están en manos de una coalición de Movimiento Ciudadano, PRD, PAN,
¿Cuál es la lectura ahí? ¿El PRI puede rescatar algunas gubernaturas que hoy no las tiene en sus manos? Sí, el PRI puede rescatar Oaxaca, que ese es un caso interesante. Puede rescatar Oaxaca, aún así en términos de padrón electoral, y lo que está en juego no equivale a un estado, el peso político electoral que tiene Veracruz. Pero el PRI puede rescatar Oaxaca por múltiples factores. Sí. Primero, y eso yo creo que es un patrón que podemos extrapolar y llevar hacia los escenarios hacia el 2018, la fragmentación de la izquierda. Tenemos a 3 candidatos de izquierda, el PT con Benjamín Robles, que rompe con el PRD porque no fue candidato. Tenemos a los candidatos en Alianza PAN y PRD, al candidato Jorge Estefan, Sí. y tenemos al candidato Alejandro Murat, que ahí sí la operación política de los Murat y el apoyo del PRI en ese estado va a ser determinante. Oaxaca están también las encuestas Con todo muy parejas. con toda la intervención de López Obrador a través de la CENTE, con todo y ello es muy posible que el PRI recupere Oaxaca. Con todo ello, y a eso iba también, hay un candidato de Morena, Salomón Jara, si no me recuerdo el nombre, que está creciendo los números. Y se habla también ahí de una alianza entre PRI, Morena, porque pues Morena finalmente, yo creo que si hacemos el balance después del proceso electoral, yo creo que Morena y López Obrador concretamente va a ser uno de los actores beneficiados de este proceso electoral. Aunque no gane ninguna gubernatura, finalmente los números creo que le van a favorecer a López Obrador en el sentido, y a Morena en el sentido de tener algo que no tenían simple y sencillamente, ¿no? Así es, aunque no gane una gubernatura, en términos de los porcentajes de los candidatos de Morena están arriba que los candidatos del PRD cuando el PRD va solo. Sí. Se recupera un poco el PRD cuando va en alianza con el PAN, pero el tema de Morena, ojo, hay que ponerle atención a un estado, ¿no? Que es de donde es el exgobernador Ricardo Monreal, ahora su hermano David Monreal como candidato. En Zacatecas está creciendo, faltan 8 días para el proceso electoral, también se está cerrando la elección en Zacatecas, y este es otro estado también en donde Morena, si Morena obtiene una gubernatura, porque el exgobernador Ricardo Monreal está con todo metido en el proceso, y si alguien conoce bien el estado es él, claro, para apoyar a su hermano, si en el escenario de que Morena llega a ganar una gubernatura después de 2 años de haberse creado oficialmente, con los espacios que ganó en el 2015, en el proceso electoral en la asamblea. En la asamblea. Ahora, otro indicador muy importante de Morena. Si revisamos las encuestas de los candidatos al constituyente en la Ciudad de México, los candidatos de Morena están 2 por 1 arriba de los candidatos del PRD. Sí. Entonces el PRD está fragmentado, la izquierda, perdón, está fragmentada, y el siguiente ganador, yo diría, o beneficiado del proceso electoral es sin lugar a dudas López Obrador. Vamos a esperar el resultado, claro. pero como están las cosas y estamos viendo, López Obrador está reposicionando geográficamente a su partido y va a ser, sin lugar a dudas, un actor determinante en el proceso electoral. Una vez más, un actor determinante en el proceso electoral 2018. Claro, ya hablábamos del PRI, ya hablamos de Morena. ¿Cómo le irá finalmente a esta coalición PRD-PAN que se formó en varios estados para quitar al PRI del gobierno? Ahí va. Ese es el segundo elemento que está en juego para mí en este proceso electoral. La viabilidad política o no de las alianzas, y lo vamos a ver en los estados. Hay 5 de las 12 gubernaturas en juego, en 5 se lograron alianzas. Una de ellas Veracruz, PAN-PRD, la siguiente Oaxaca, la siguiente Quintana Roo, Zacatecas y Durango. La única posibilidad de triunfo que puede tener la alianza PAN-PRD, como lo dijimos ahorita, es Veracruz, pero no por la sumatoria automática de fuerzas entre 2 partidos, yo insisto, sino por los otros factores y los otros condicionantes políticos, como es el caso de Veracruz, el desgaste del gobernador, el tema de la inseguridad, los escándalos en torno al PRI y al gobernador que se han dado, la pugna y la guerra sucia que se han dado entre los principales candidatos, los 2 primos, los Yunes. Entonces, las desapariciones de jóvenes y todo eso que ha impactado a la sociedad. Ha impactado muy fuerte, y entonces si el PAN en esta alianza con el PRD lograra recuperar, bueno, más bien no recuperar, ganar un estado como Veracruz en esta alianza, sería el único caso, pero evidentemente un caso muy importante de éxito de las alianzas. Y, ojo, el siguiente actor con nombre y apellido que va a resultar ganador, si las encuestas y las tendencias que estamos viendo ahorita resultan después del proceso electoral dentro de 8 días, es el PAN y Ricardo Anaya. Claro.
¿no? Sí. Porque si el Y PAN, se posiciona él en lo claro, personal como se aspirante. posiciona él en lo personal. Ricardo es muy joven, con Sí. poca experiencia, pero es un cuate inteligente, se ha sabido mover, se ha sabido posicionar en los spots como presidente del PAN, pero entonces se pone más interesante, Sí. porque vamos a tener a un ganador muy importante con nombre y apellido, y insisto, vamos a esperar el resultado electoral, que es Ricardo Anaya, Sí, sí, porque sí. además puede arrebatar al PRI Tamaulipas. El candidato del PAN, García Cabeza de Vaca, va arriba a las encuestas, y también por las condiciones de Tamaulipas similares de alguna manera a Veracruz, Claro. escándalos de corrupción, el tema de la inseguridad, la violencia que existe en Tamaulipas. Así es. Recordemos que en el 2010 asesinaron al candidato del PRI, Así es. al hermano de Giro Torre Cantú. Entonces, las condiciones políticas y de inseguridad van a representar un costo político para los gobernantes que están en ese momento. Que en el Y ojo, 2012 no representó un problema el tema de la inseguridad para el PRI, por ejemplo, en el caso de la elección. Lo que pasa es que siempre se reparte el costo de la inseguridad. Cuando es una elección federal, se reparte entre el titular del Ejecutivo Federal Sí. y los gobernantes en turno. Ahora nada más le recae en los gobernadores. En este y caso, ahí sí les va a pegar. claro, lo vimos en Morelos. Los electores se lo van a cobrar. Lo vimos en Morelos en la elección intermedia. Sí, desde luego. El PRD se fracturó en dos, como lo hemos comentado con anterioridad, debido a los problemas de inseguridad, que es el tema central en nuestro estado, que es un tema que preocupa y no se ha resuelto evidentemente en todas las regiones del estado. Es más, el PRD perdió muchas posiciones, alcaldías, congreso local, etcétera. Pero bueno, regresemos al escenario Sí. de este proceso electoral, que es bien importante. Se va a poner muy interesante en el PAN también, porque si bien Ricardo Anaya, como dirigente del PAN, pudiera ganar 2 gubernaturas, una en alianza, y Tamaulipas quitársela al PRI, ojo, y también Aguascalientes, que los números están muy cerrados, y si llega a ganar Martín Orozco, el candidato del PAN, en el mapa político tenemos a un PAN con 4 gubernaturas en su bolsa, una en alianza con el PRD, eventualmente si gana Veracruz, ¿no? Un partido bastión histórico del PRI, ya en manos de una alianza PAN-PRD, pero ojo, pero vamos a Puebla. Puebla, el candidato Antonio Gali del PAN, el candidato al gobernador. Así es. Es más, yo creo que de todo el proceso electoral es el que candidato lleva que es más seguro. tranquilo, sí. Va más tranquilo, el gobernador está echando toda la carne al asador para que gane su candidato, porque para él le representa simbólicamente ganar Puebla, Claro. pelear o tener el derecho de pelear la gubernatura del PAN. Entonces, ¿qué va a pasar en el PAN? Sí. Si tenemos a un dirigente nacional fortalecido como Ricardo Anaya después del Claro. proceso electoral, y tenemos a un gobernador que va a pedir el derecho a ser candidato porque gana su candidato Antonio Gali en Puebla, Sí. ¿no? Y luego Margarita Zavala, que es la aspirante panista hoy más posicionada en las encuestas. ¿Qué va a pasar? Todo lo que se perfila y se avecina, pues es una división, yo así lo veo, ¿eh? No sabemos si llegamos a ruptura o no. Una cosa es que tú estás peleado con tu esposa y te vas a dormir a cuartos diferentes. Y otra cosa es una ruptura, se acabó el divorcio y cada quien se va a su casa. Claro. No sabemos qué va a pasar en el PAN, pero yo sí preveo que si le va muy bien a Moreno Valle, Moreno Valle puede ser el candidato Que del parece PAN, que será. negociado con Ricardo Anaya, porque no van a dejar que el grupo de Felipe Calderón, que hay una disputa y sigue habiendo una división muy importante en el PAN, Claro. se apodere de la candidatura De la presidencial, candidatura. porque todo el grupo de Madero y de Ricardo Anaya y todos los demás, pues estarían en un segundo plano, pero ojo, Sí. este es el escenario. Si se fragmenta o si divide el PAN y la izquierda llega fragmentada hacia el 2018, como podemos ya ver y prever, que es un hecho, el principal partido, con todo y de que en este proceso electoral no le va a ir tan bien, es el Pierde, PRI. claro. Entonces, ganas, pierdes. Sí, eso, ganas en unas, para- pierdes en otras. Exactamente, para hacer un resumen de este proceso electoral, podríamos decir que perderían PRI y PRD, y ganarían PAN y Morena. ¿No? Así es, y con nombres y apellidos más. Claro, y el PRI, aunque pierda, finalmente va a ganar. Va a ganar en parte. Va a ganar de cara al 2018. De cara al 2018. Así es. ¿No? Perfecto. Porque al PRI le interesa un escenario de división en el PAN, de fragmentación en el PRD. Y lo que hablas de las alianzas con Morena, se podrán muchos escuchar esto como una irreverencia, pero bueno, en la política sabemos que se dan esos acuerdos por debajo del agua, por debajo de la mesa, se dan ese tipo de acuerdos entre partidos, independientemente de que mediáticamente aparezcan como totalmente opuestos o peleados. Esto es factible, esos acuerdos, Así es. dividir a la izquierda y también que el PRD
vaya disminuyéndose Así y es. que vaya creciendo Morena. Hay un ¿verdad? elemento más, creo que A es muy ver, importante sí. si tenemos tiempo. Los candidatos independientes. Sí. Si en el 2015, hace un año, llegó un candidato como el Bronco a Nuevo León, llegó por las condiciones políticas de hartazgo hacia los dos principales partidos PAN-PRI en el estado, que ya ha habido habían gobernado, alternancia, sí. y por las condiciones particulares de Nuevo León. Pero el único candidato, de los 10 hay 10 candidatos independientes en este proceso electoral, el único candidato independiente que se había posicionado, y con independiente, pero independiente químicamente puro, porque Juan Buenotorio, que es un candidato independiente, que es amigo mío, pero independiente en Veracruz, pues es un candidato que ha militado en las filas del PAN, exdiputado federal, ex senador por el PAN. Pero el único que, digamos, independiente químicamente puro y que podía representar, bueno, de los posicionados, porque hay otros, un experimento político para ver si el factor Bronco se repetía en este proceso electoral, es José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, el Chacho Barraza. En Oaxaca. En Chihuahua. Chihuahua. Entonces, Barraza, si bien se había posicionado de manera importante al arranque de la contienda, últimamente ya se desinfló. De hecho, él estaba arriba en las preferencias electorales sobre el candidato del PAN, Javier Corral, Sí. y de repente Javier está arriba, se hablaba de una eventual alianza al final para que uno declinara sobre otro, para que sumaran los votos PAN e Independiente y derrotara al candidato del PRI. Yo lo veo muy difícil ya a estas alturas, Claro. ¿no? Pero el otro de los elementos que está en juego en esta elección es la viabilidad de la figura de los candidatos independientes, que en este proceso electoral Parece que no. es No va a prácticamente un hecho de que no va a ser tan exitosa como lo fue en el 2015. Muy bien, pues muchas gracias. Un escenario respecto a la elección de la próxima semana, del próximo domingo. Están en juego muchas cosas, ya lo escuchó usted del maestro Fernando Coronel. Fernando, nuevamente muchas gracias, Al como contrario, siempre, por encantado, y acompañarnos. gracias. Ya platicaremos después del proceso electoral, Sí. si te parece, yo con todo gusto. Y ya para analizar, ¿no? ¿Cómo quedó? Cómo quedó todo. Perfecto, Excelente. gracias. Claro que sí. Punto